Hola querida comunidad, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto volverlos a ver y sobre todo tenerlos en este bello podcast que estamos haciendo con muchísimo cariño para ustedes, para llevarles temas y información de interés. Así que si vas llegando con nosotros, ve por agüita, ve por un tecito, ve a relajarte, regálate este espacio si nos ves en YouTube o si nos escuchas en Spotify. De igual forma, tómate un tiempo para ti porque el tema de hoy estoy segura que te va a gustar muchísimo. Porque vamos a hablar de mujeres empoderadas, pero no desde un power en donde ya está como muy conocido. No, desde ese no. Si tú crees que vamos a hablar no sé, es que siento que el empoderamiento viene como desde un lugar como de autoestima y le echan así como todo el romanticismo al amor y a los sentimientos y todo este rollo. Y creo que hoy no vamos a abordar tanto ese espacio, más bien intentamos generarlo desde otro lugar, así que disfrútalo con nosotros. Estoy muy bien acompañada. Oigan, está padrísimo que ya seamos como repetitivas y así como oficiales, podcast o no, me encanta. Fíjate que les voy a confesar, y ahí les va chismecito, audiencia, ahí les va chismecito. Cuando estábamos planeando hacer este podcast, el bello persona hermoso que está atrás de esta cámara que me decía, pero ¿cómo? ¿Pero con quién? ¿Pero así? ¿Pero yo sola? ¿Pero así? Y yo no sabía cómo, ¿sabes? Yo decía, ¿con quién voy a salir? Porque me necesito sentir así como con fuerza femenina. Y entonces yo decía, ¿con quién? Y me acuerdo perfecto que un día llegué y le dije, ya sé con quién quiero salir. Y le dije, Jackie, por supuesto no puede faltar, porque sabes que te quiero con todo mi corazón. Yanni, me encanta cómo echamos chisme re a gusto, de veras. Sí, a mí también. Entonces por eso dije, Yanni y Jackie, mira, de cajón. Y Alicia, está increíble cómo podemos abordar temas bien bonitos. Y aparte te has acoplado muy bonito a este espacio, entonces en las tres pensé para formar este podcast y ya es nuestra tercera emisión. ¡Bienvenidos! Muy bien, chicas. ¿Qué onda con el tema de hoy? ¿Qué piensan? Pues justo de lo que estás hablando, Ajá. ¿no? De sentirnos como mano a mano con las mujeres, ¿no? Y si ven, venimos con outfits mexicanos, obviamente, porque estamos a nada de festejar nuestras fiestas patrias. Y ¿qué pasa con las mujeres en México? ¿Qué historia ha tenido todas estas mujeres empoderadas, ¿no? Porque siempre una mujer empoderada tiene una historia detrás muy interesante. Entonces, nosotras como mexicanas, realmente, si nos están viendo de otros países, que espero que sí, los invito a que se empapen un poco también de esta cultura mexicana que es súper rica desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, hablar de género, hablar de las mujeres, tenemos que hablarlo también en muchos aspectos, ¿no? Entonces, yo les pongo en la mesa que empecemos también con el tema del género, ¿no? Sí. Porque ha sido como un poco polémico entonces dicen, hablar de género es entonces estamos hablando desde la postura feminista. No, a ver, espérame, no siempre va por ahí, ¿no? Así es, lo que decías hace un momento me encantó, que hablas de las mujeres empoderadas, que no solo es desde esta visión de la autoestima. Sí, como el romanticismo, ¿no? Como esta parte de todo es amor propio y entonces sí, guerrera, o sea, sí, pero no. Sí, pero no, exactamente. Y cuando hablan del tema de género, podemos abordarlo desde más profundo, qué pasa con la mujer en México, y no solamente en México, sino en el mundo. Claro. ¿Por qué hay estos movimientos feministas donde se busca una igualdad de derechos, una igualdad sustantiva? Entonces, creo que para la audiencia es importante que conozca qué es género, a qué se refiere este concepto, porque desde ahí podemos comprender más esta visión de las mujeres empoderadas. El género, como tal, es un constructo social que diferencia lo que hacen las mujeres y hombres, pero a partir de lo que culturalmente se espera. Una mujer, un hombre, se diferencia biológicamente y hay un sexo, hombre y mujer. Pero a partir de que una mujer nace, a partir de que un hombre nace, culturalmente y socialmente ya se esperan ciertas actividades y tareas que tiene que realizar cada uno, nada más porque tiene un pene o una vulva. Nada más por eso. Sí. Y culturalmente nos han enseñado que las mujeres tenemos un rol mucho más pasivo, más sumiso, más de estar al servicio de otros. Ajá. Y a los hombres han enseñado más este lugar de estar fuera, trabajando, el proveedor, el fuerte, y entonces desde ahí podemos comprender por qué hay esta diferencia tan abismal entre hombres y mujeres desde un lugar social. Okay.
¿Y has preguntado de repente a los chicos o a las chicas, ¿no? ¿A ti cómo te gusta una chica, no? Y en esta situación, ay, es que yo quiero que sea amable, dulce, y si de repente no es así como que sale de mi estereotipo, ¿no? De lo que yo quiero. Igual, si le preguntas a una mujer, ¿no? A veces surge ese comentario también, ¿no? De, no, yo quiero un hombre caballeroso, que sea fuerte, que me cuide, ¿no? Y también damos como ciertas asignaciones, a eso se refiere Gianni con esta cuestión cultural. Damos ciertas asignaciones sin darnos cuenta que seguimos siendo seres humanos. Y cuando una mujer sale de ese marco, entonces es rebelde, ¿no? Entonces es feminista. O cuando un hombre es más sumiso, con rasgos femeninos, entonces ya no checa, ¿no? Ya no checa el audio con el video, dicen por ahí. Y en esas circunstancias, pues decimos, ya tú eres diferente, sí. Y no sé si puedo lidiar con esta parte diferente. Entonces, tal es el caso de que ahora en México, este rollo, ¿no? De tenemos una mujer presidenta, ¿no? Sí. Cosa que aplaudo muchísimo. Y que de repente ha habido muchas críticas, pero en torno a, has puesto a investigar, ¿qué ha hecho esta mujer? ¿Desde dónde ha crecido? ¿No? ¿Con qué justo roles ha tenido que lidiar? Porque por ahí yo he escuchado, ¿no? Que ella ha tenido que ser mamá, ha tenido que atender una casa, y hoy tiene... Abuela también. Claro, y hoy tiene que cumplir un rol que es gobernar y tomar decisiones, y que, ojo, todo el mundo va a estar encima de cómo van a ser las decisiones que tome. Entonces, desde ahí, digo, tú nos explicarás, ¿no? ¿Cómo somos los mexicanos o cómo hemos sido? Fíjate que me encanta, ahorita que estás poniendo ya el panorama actual, de inmediato me lleva a la historia. Porque no es la primera vez que tenemos gobernantes mujeres. Entonces, o figuras importantes femeninas en la historia de México. Y pensarían que sí. Pero a ver, ¿a partir de dónde te estás contando tu historia? Porque te quiero informar, amiga y amigo mexicano, que venimos de un linaje de mucho empoderamiento femenino. Porque había grandes gobernantes, sobre todo en la cultura maya, grandes gobernantes y princesas que tenían un poder político muy importante en todo en su pueblo, en su entorno. ¿Qué pasó con estas mujeres? ¿Qué pasó con estas culturas en donde sí la figura? Hay muchísimas diosas que tienen un poder muy importante, que eso justo en el sincretismo, donde empezamos a unir estas dos culturas, española y la nuestra, donde empezaron a tener choques. ¿Y cómo lo vamos a unir? Pues claro, a partir de figuras femeninas de poder. Fíjense qué importancia ha tenido la mujer a lo largo de la historia, desde la época prehispánica. Entonces, esto no es nuevo, y por eso hay algo en nuestro corazón de mujeres mexicanas. Yo conozco a muchas amigas extranjeras que también tienen esta necesidad, pero en específico la mujer mexicana tiene una necesidad de fuerza, de ser guerrera, pero no esta guerrera que está todo el tiempo en lucha, sino esta guerrera con fuerza. A eso voy, porque abraza a su familia con fuerza, protege también, porque es... ¿de dónde viene también tanto matriarcado en nuestra cultura, no? Entonces, tenemos una historia preciosa con respecto a esto, que tiene la base de lo que está pasando el día de hoy. Esto también es producto de lo que pasaba hace siglos, y eso está hermoso que lo volvamos a analizar y que seamos conscientes de dónde venimos. Es precioso. Ahorita que hablabas de esta parte del sincretismo, efectivamente, en la época prehispánica, pues bueno, a partir de esta división de tareas, es que se empieza a generar esta división también del poder entre hombres y mujeres. Porque antes, como tal, si nos vamos muchísimo más atrás, cuando estábamos en esta situación de nómadas y sedentarios, cuando ya nos ubicamos en un espacio, empieza la división de tareas, de actividades, y los hombres salen a proveer.
¿Por qué? Porque viene a partir de una condición biológica. La condición biológica, la mujer se embaraza, entonces hay un momento en el que la mujer ya no puede salir a proveer. Entonces, a partir de ahí empieza la diferencia entre las tareas y actividades y roles entre hombres y mujeres. Y en México, a nivel social, sí había una cierta diferencia entre hombres y mujeres, pero esta parte de las diosas, la deidad femenina, la madre tierra, que hay una fertilidad, porque creo que eso es lo importante. Muy venerada. Sí, claro. Sí. Es lo femenino en México siempre ha sido admirado, cuidado. ¡Ay, qué bonito! Esto está hermoso y ¿sabes qué? Es triste que a muchas mujeres se les ha olvidado. Sí. Esta preciosa bondad que está en nuestra genética, en nuestro linaje. De ahí venimos, queridas mexicanas, y eso es algo que te quiero decir. Y de ahí vienes, querido mexicano, ¿no? De estas bellas mujeres que por eso tenemos tanto poder para poder lidiar y ser resilientes, ¿no? Sí. Entonces está padrísimo. ¿Qué pasa en esta época colonial? Viene el matrimonio. Ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Ahí fue donde la puerca torció el rabo, queridos amigos mexicanos, porque había mucho poder de la palabra y se consideraba mucho lo que la mujer decía. O sea, sí, el hombre hacía estos negocios, sí salía bajo esta estructura social, pero también tenía mucho que ver lo que decía la mujer. Sin embargo, cuando viene la religión y dice, oye, estas son las reglas, entonces la cabeza de familia será el hombre. Ay, mano, no, pues ya nos vinieron a confundir aquí la situación. Ya. Sí, y es que es bien interesante lo que acabas de decir, de cómo hay un choque cuando es la conquista. Porque venimos de atender, de observar lo femenino, de cuidarlo, de protegerlo, por lo menos en esta parte de deidad. Y cuando llegan los españoles y traen una religión donde es más androcéntrica porque el dios que hay es masculino, sí. Entonces, desde ahí hay una incongruencia a nivel psíquico, porque es cómo cuido lo femenino, pero entonces lo masculino tiene poder, y entonces vienen frases como esta de... Por favor, adelante, querida audiencia. Adelante. No se sienta limitada, licenciada Jan. Es que hay muchas frases así que vienen, ¿no? Como esto de chinga tu madre, pero no te metas con mi madre, ¿no? O sea, la tuya sí, pero la mía no. Es una incongruencia, pero si lo vemos desde la historia, en nuestras raíces sí había una adoración a lo femenino. Viene una religión donde nos hablan de lo masculino y entonces viene la incongruencia. Yo cuido a la mujer, cuido a mi mamá. Es que es matriarcado y patriarcado en pugna, sí, ¿no? es una mezcla. Cuido a mi mamá, sí, pero puedo estar violentando a mi esposa. Y entonces es ahí donde se empieza a gestar muchas conductas machistas, ¿no? Porque dicen, ¿qué pasa? Pero ¿por qué está este estereotipo del macho mexicano? Literalmente se ha puesto así como el concepto, el macho mexicano, que hay machos españoles y hay machos argentinos, de verdad se ha vuelto como un estereotipo macho mexicano, ¿no? Sí. ¿De dónde viene todo esto? Justo de lo que estamos platicando, ¿no? Y ahorita ya podríamos como poner muchos más ejemplos de estos micromachismos, ¿no? ¿Ustedes cómo lo han vivido? Este tema de los micromachismos, por ejemplo. Hay que revisar como esta parte de ¿quién no se enamoró por ahí de Pedro Infante? ¿No? Por supuesto. Y entonces, pero ¿cómo eran? Veamos como las películas mexicanas y veamos cómo eran, ¿no? Pero para empezar era blanco y negro. No, pero me refiero como a estas cualidades que tenía el varón, ¿no? Sí, galante. Que llegó de, ¿qué onda, vieja? Pero además que me permitía como esta situación de alcoholizarme y hasta me veía chistoso. Y viejero. Sí, viejándole, sí, coquetón. Coquetón y aquí hablándole bonito a las muchachas, dándoles piropos
y todo el mundo estaba ahí detrás de esa situación, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos como a decir, ay, es que ese es el hombre ideal. Una foto de Pedro Infante, por favor, aquí, para que todos lo ubiquemos. Es que sí era guapo el muchacho. No, claro. Sí decía sola. Eran pectorales. Lástima que lo que no fue en tu año, no fue en tu... Aplica en este momento. Pero desde ahí vamos creando una ideología, ¿no? Y vamos estableciendo que yo quiero una pareja que sea fuerte, ¿no? Que tenga brazos fuertes, que me cobije, ¿no? Sí. Y entonces, desde esa situación, yo, varón, puede ser, tengo un poder, ¿no? Y en esa situación, pues tú te tienes que someter. Me acuerdo mucho, quiero contarles, ¿no? Con mi abuela, ¿no? Mi abuela paterna. Ella dice que vivía en su casita, ¿no? Y de repente no conocía a un señor que pasaba, lo veía, lo conocía de vista, pero no había tenido ningún trato con él, ¿no? Y llegó un momento en el que él llegó con su dote. En ese tiempo se manejaba como la dote, ¿no? Llegó con su dote así, de animales y no sé qué. Y entonces dijo, quiero casarme con ella. No la conozco. Quiero casarme con ella. Me gusta y quiero casarme con ella. Mi abuela me dice, ¿no? Yo no sabía qué era estar enamorada, no sabía, era muy joven, no sabía qué rollo. No había experimentado muchas cosas y entonces pues, me dijeron que me tenía que ir con él, ¿no? Y me tuve que ir con él, ¿no? Y tuve que estar con él y muchas situaciones que tuve que tolerar. Y es que era fuerza. Es que es ahí es que ahí es donde vino una lucha muy fuerte en nosotros y por eso has gestado mucho enojo, porque nadie nos pidió permiso. Sí. En ese momento había, o sea, las abuelas, venimos de un linaje de abuelas muy enojadas con eso. O sea, ¿por qué? ¿Y en qué momento me preguntaste si querías y no querías? Bueno, sí, enojadas me parece un buen término, pero más bien también esta parte de tú te callas, tú te sientas, tú no opinas porque te vas a casar con él. Y tiene 15 años la chamaca. Ya sé. ¿Y qué pasó con la abuela? Pues se casó, obviamente tuvo muchos hijos. Digo, mi abuelito falleció cuando mi papá tendría como 20 años, pero mucho tiempo hubo como esta parte de mi abuelita en casa. Digo, somos de Oaxaca, orgullosamente. Oaxaquita de mis amores, saludos. Amamos a ese lugar y es un lugar donde mi familia viene de un género mixteco, ¿no? De raíces indígenas. Entonces, en esa situación, pues ella mucho a las labores de casa, bien lo comentas, ¿no? A esta parte de trabajar en casa, de hacer y pues no me queda más que tener hijos, ¿no? Y en esta situación pues de repente justo esto, ¿no? Mi abuelo había días en que se iba a trabajar y regresaba ya con unas copitas de más y entonces ahí era donde se ponía medio rudo el asunto y entonces los hijos tenían que observar y lidiar esa parte y vamos como repitiendo ese tipo de situaciones, ¿no? Vamos acostumbrándonos a que así es como mi rol que tengo que jugar yo como mujer, así es mi rol que tengo que jugar yo como varón, ¿no? Y esa es una situación en donde aprendo a ser sumisa, aprendo a no decir, ¿no? Cosas y es que lo aprendo porque se repite y se repite y se repite, y me lo dice mi mamá, me lo dice la abuela, me lo dicen en la iglesia, todos los benditos días. Entonces, pues claro que se te queda hasta en el tuétano de toda tu generación, ¿no? Entonces está súper fuerte y por eso seguimos en este trabajo. Yo no diría una lucha, porque es un trabajo. Colocarnos en una parte de mírame, visualízame, lo que yo hago, pienso, siento, es también importante, ¿no? Las decisiones que tomo son también importantes. Ajá. Entonces, esa parte creo que hoy en día está más visibilizada, ¿no? Entonces, hoy en día se puede hablar un poco más. Hoy en día puedo decir lo que pienso sin temor a cómo me van a juzgar o cómo me van a ver y justo como
como esta parte de ya, no tener miedo de qué me va a decir sobre todo ese hombre guapo, ¿no? O mi papá, ¿no? Luego, ¿cuál guapo? Uno bien gacho que te digo, y aparte te trata bien